La Asociación Ecos de Miraflores de la Sierra tiene hasta el 29 de julio una exposición muy interesante en la que han recogido más de 100 objetos tradicionales que utilizaban los vecinos de este municipio serrano en el siglo XIX y XX, tanto en el hogar como en las tareas del campo, de la agricultura o de la ganadería. Vamos a darnos una vuelta por esta exposición con dos de las personas que han participado en esta exposición, con María Jesús Alcázar y con Nieves Pascual. Pues, ¿qué tal, María Jesús? Hola, buenas tardes, pues muy bien. Tenemos tres partes en esta exposición, sí, ¿no? Cuéntanos. Esta exposición, desde el apartado de patrimonio de la asociación, la hemos pensado para recordar un poco y hacer revivir a la gente mayor objetos que usaron en un pasado, a veces ya bastante lejano, y para dar a conocer a las generaciones más jóvenes lo que hacían sus mayores. Y tenemos como, en fin, proyecto de un poco más futuro, pero muy importante, que desde aquí sea la motivación para que este pueblo, Miraflores, tenga un museo etnográfico o museo de artes y tradiciones populares, que no tienen otros muchos pueblos, pero Miraflores no lo tiene todavía, con la de patrimonio interesante que tiene. La primera parte son trabajos y oficios, pues fundamentalmente relacionados con el campo, las vacas, la leche, el queso, el requesón, los cultivos, bueno, la miel, claro. La segunda parte, artes y tradiciones vinculadas a los enseres y utensilios domésticos, y luego una última parte muy interesante y muy importante, que es la indumentaria. Los trajes, porque hemos conservado, gracias a dos personas del pueblo, que luego nos contará una de ellas, todo el interés histórico y antropológico que tiene, porque todas las piezas son originales, algunas de mediados del siglo XIX, y en fin, luego después lo vemos. María Jesús, ¿todos estos objetos de dónde han salido? Pues los han aportado todo gente del pueblo, vecinos. Lo hemos promovido, lo hemos anunciado un poco, y nuestra sorpresa agradable ha sido que hemos tenido muchas más ofertas que espacio para poderlo mostrar. De campo, pues aquí hay muchísima ganadería, pues vacas, ovejas, entonces hay todo tipo de herramientas, hay unos yugos muy interesantes de bueyes, yuntas y yugos de bueyes, unos más grandes y otros más pequeñitos, porque por el terreno de Miraflores, los barrancos, las laderas de montaña, pues claro, los bueyes se elegían más pequeñitos para que no se despeñaran, para que pudieran. Entonces, por eso esa diferencia, que parece casi un yugo de asnos, pero no, es de bueyes también. Luego, el herrador, pues tiene una parte muy importante de piezas, por ejemplo, el pujabante, para cortar las uñas a las pezuñas de las caballerías y de los vacunos, del ganado. Bueno, pues las tijeras de herrar. Luego el herrador se completa con el herrero, porque aquí ha habido una tradición siempre que el herrero tenía, uno de ellos, de la familia de los Franco de siempre, desde primeros de siglo, uno de los hermanos era artista más que artesano, y entonces ha diseñado piezas en Madrid. Hay barandillas, rejas y verjas históricas en sitios muy importantes, con lo cual pues varias de estas piezas tienen también un interés artístico, por eso lo hemos metido en artes y tradiciones, todo mezclado. Por ejemplo, aquí hay unas marcas de ganado. Estos son marcas, pues por ejemplo esta para marcador de vacuno para fuego, y esta para brea. Unas veces lo quemaban sobre la piel del animal y otras veces lo pintaban. Con la brea caliente pues marcaban el ganado con las letras de las iniciales de la familia de que se trata la ganadería. Otra cosa muy interesante relacionada con los oficios es el queso y el requesón, porque son dos productos muy de Miraflores, y el requesón. Bueno, el requesón, esto es lo más original probablemente de Miraflores, porque era famoso desde primeros de siglo el requesón de Miraflores. El requesón utilizaba estas encellas, se llaman así, estos cestitos pequeñitos, que se puede ver que tiene cada una etiqueta de tela con la inicial de la persona que lo hacía, de la dueña del cestito y la dueña del fresón. Se juntaban varias para hacerlo junto, pero cada una se llevaba
requesón que fabricaba en su cestillo, que se llama encella. Y las tablas del queso, pues mira qué artesanía tan preciosa. Y ahora pasamos al cultivo de ciertas cosas también muy especiales. Por ejemplo, las frutas, aquí no tenemos ninguna representación, pero aquí eran muy famosas las ciruelas claudias y las manzanas camuesas, que se han perdido unas y otras, y aunque se está en proceso de recuperación. Ahí hay varias banastas para la recolección de esas frutas, pero la pieza más original es esta excusa para el fresón. Aquí se introdujo muy a primeros de siglo el fresón y estas eran las cestas para embalar, y estas excusas se mandaban a Madrid, al mercado de Madrid, pues carros llenos de excusas llenas de fresones. Tenía una cuerda, todo esto es original, y se ataban y iban seleccionadas por tamaños. Había fresón de tamaño más pequeñito, más grande, con distinto precio. Bueno, luego también el cesto de la vendimia, aunque la vendimia hace muchos años que ya no se hace en Miraflores, pero bueno, sí que es curioso porque la forma que tiene el cesto de vendimiar no coincide con el de los cestos de La Mancha, que son más rectos. No sé qué función tendría esa forma concreta diferente. Dentro del apartado de artes y tradiciones, aunque corresponde a enseres y utensilios domésticos, pues hemos puesto aquí en torno a esta especie de chimenea pues una serie de piezas de uso doméstico interesantes. Por ejemplo, los candiles, porque durante muchos años, de finales del siglo pasado y comienzos del XX, pues realmente la iluminación era con candiles. Entonces aquí los hay de una punta, de dos, de tres y de cuatro. Esta palmatoria de suelo también para poner las velas, o sea que también es una cosa curiosa. Esto es otra lámpara, también se ponía una vela ahí dentro, y bueno, pues ahí arriba una colección de chocolateras. Es curioso, una individual, por ejemplo, pues se ve que las señoras antes de empezar sus tareas se hacían su chocolatito para empezar la jornada, porque eso es totalmente individual. Ahora pasamos al apartado de indumentaria, fiestas y tradiciones, trajes y todas estas piezas de vestido y uso, que para eso hemos contado con una especialista que lleva muchos años trabajando en este tema, que es Nieves Pascual, que nos va a contar con más detenimiento la cantidad de piezas y el valor histórico y antropológico que tienen todas estas piezas tan interesantes. Pues nada, esto nos lo cuenta Nieves Pascual. Nieves, encantado, ¿qué tal? Hola, bien, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos cuentas de estas piezas que has recuperado? Hay algunas piezas, casi todas son originales, y otras son copias exactas de las originales que nos dejaron en un determinado momento, pero claro, teníamos que devolverlas. Y había que hacer la reproducción porque si no, las prendas antiguas estaban ya tan desgastadas por el uso y tan mal que estaban los bordados casi deshechos. Tenéis aquí un maniquí que yo os explicaría desde la parte interior, que lleva camisa de lino, que es como esta camisa que veis aquí. Luego lleva un justillo, que es la prenda interior femenina, y luego ya pasaríamos al jubón, que sería este es de terciopelo de seda, pero vamos, los había de terciopelo de paño, incluso de paño de lana, porque claro, estas prendas no llevaban fibras. Ahora los trajes que se hacen se utilizan telas que encuentran en las tiendas, pero que no tienen nada que ver con las telas que había antes, que eran de lana, eran linos, eran otros tejidos, no eran tejidos de tergal, ni terlencas, ni nada de esto que se utiliza ahora, que es que eso incluso a la vista de una tela o de un traje completo, ves la caída que tiene y el aspecto que tiene un traje antiguo y el aspecto que tiene uno de los modernos, que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, lleva dos refajos, este en tonos amarillos, este rojo, y luego lleva la saya encima. Mira, esto es la trenza típica de picaporte que llevaban las mujeres hasta principios del siglo XX, y llevaban dos moños a los lados y luego una trenza
atrás cogida con unas cintas de seda que se llamaban colonias. Y luego pasamos al traje de hombre, que tenemos aquí la camisa de lino, que está muy bien conservada porque se supone que esta camisa era la del novio. Entonces iba la camisa, el chaleco, este es un chaleco de terciopelo de algodón, y allí tenéis otro chaleco que es de seda, es de hombre también, y era el del traje de novio, que es de lino por dentro y seda por fuera. La faja, que era de lana de merino también, y yo creo que de hombre, bueno, este calzoncillo de lino, claro, es que todo muy diferente a los actuales. Claro. En esta parte de la exposición encontramos objetos y utensilios que eran de la casa. Entonces aquí hay una colección de jarras muy antiguas, que pueden ser de finales del siglo XIX, principios del XX. También tenemos una picadora de carne que se utilizaba en las casas en la época de las matanzas para hacer la carne de los chorizos y todo esto. Una trituradora de café, también muy antigua. Las planchas, hay dos tipos de planchas, esta que se ponía sobre las placas, se calentaba y con ella se planchaba, y esta otra es una plancha que se abría y se metían las ascuas dentro de la plancha y se esperaba a que se calentara el metal y con eso se planchaba. Aquí hay una batidora de mano, igual, que esto es curiosísimo, y se movía aquí, pero bueno, como la tenemos ahí atada, pues tampoco, y entonces giraba y batía las cosas. Aquí hay un brasero, porque antes no había calefacción en las casas, entonces, pues bueno, calentaban las camas con un brasero de mano. Y a ver, que no me deje nada. ¿Y esto de aquí abajo? Esto es una tabla de lavar, porque antiguamente tampoco había lavadoras y se iba a lavar al río o a las acequias o a las fuentes, y se iba en pleno invierno, no porque fuera invierno y hiciera frío, la gente dejaba de ir. Entonces llevaban la tabla para lavar, y luego había también días muy crudos donde en casa había estos barreños de zinc, incluso de barro, habían unos barreños muy grandes, y con la tabla esta de madera se lavaba la ropa. Mira, otro objeto que nos hemos dejado sin explicar y que es muy interesante es una picadera de carne, y el cuchillo también es original. Entonces aquí se apoyaba la carne en esta parte de dentro del plato y se iba separando la carne de la grasa, y se iba echando la grasa para afuera y la carne para otro lado, para separar carne y grasa, carne y grasa. Por eso tiene esta especie de relieve, ¿no?, en el centro, ¿no? Sí, apoyaban aquí y aquí iban separando, iban